Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 377, Integridad. Boom. El sonido de la puerta del dormitorio cerrándose fue suave y silencioso, pero imponente. Alfonso bajó a Ariadne a quien tenía en brazos y la giró sujetándola por los hombros. La agarró con fuerza y la miró fijamente a los ojos. Simplemente no puedo permitirme darte la opción de si no quieres, dímelo ahora. La expresión de Alfonso era diferente a la habitual. Su voz era baja y su actitud lenta, pero no había rastro de calma. Su rostro era como una llama azul, teñida de locura. ¡Clang! Se quitó su propia capa y la arrojó a un rincón de la habitación. El sonido de la armadura de hombro conectada cayendo al suelo resonó. Él dio un paso adelante y Ariadne dio un paso atrás. Alfonso también se quitó el jubón que llevaba puesto. Las cuerdas decorativas que estaban bien tejidas y cubrían la parte delantera se rompieron, y toda la prenda se deslizó por su torso y cayó al suelo. Alfonso. Ariadne murmuró su nombre sin sentido. Ahora él solo vestía una camisa blanca y pantalones. Alfonso dio un paso más hacia Ariadne, y ella intentó retroceder de nuevo, pero tropezó con algo y se sentó. Era la cama. Hundida entre el mullido edredón de plumas y las sábanas blancas, ella lo miró. Alfonso, yo. Sus palabras fueron ahogadas por su beso. Era menos apresurado que el anterior, pero seguía siendo un beso denso, persistente y sin intención de soltarla. Alfonso puso su peso sobre ella. La cama mullida no soportó el peso y se hundió profundamente. Con la almohada apoyada en su espalda, ella recibió su beso en una posición que no era ni acostada ni sentada. La mano gruesa de él se dirigió hacia su cintura. Los detalles de la ropa interior no parecían importarle, él se enfocó en desabotonar el corsé, empezando desde abajo y trabajando hacia arriba, botón por botón. Su respiración se aceleró bajo el beso profundo y apasionado. Levantó el pecho para tomar aire y luego lo bajó. Fue cuando Alfonso desabotonó el último botón del corsé. El cuerpo voluptuoso de Ariadne se liberó de la restricción. Ariadne inhaló buscando aire y Alfonso soltó un breve suspiro al mismo tiempo. Un destello brilló en el blanco de los ojos del hombre. En este breve lapso, Ariadne se aferró al brazo de Alfonso y suplicó. Alfonso. Yo, la hierba de la infertilidad, aunque sea la hierba de la infertilidad. La hierba de la infertilidad era una hierba que al masticarla, ayudaba a evitar el embarazo. Aunque su comercio público era ilegal, era fácil de conseguir. Desde la antigüedad, era un artículo muy utilizado por todas, desde las mujeres que hacían trabajos ocasionales en el mercado hasta las reinas de un país. Él hundió sus labios en su cuello. Ella gimió excitada y retorció su torso. Hierba de la infertilidad, qué tontería. Alfonso tenía la intención de atar a Ariadne para siempre, para que no pudiera ir a ninguna parte. A su lado, sin poder moverse. Buena chica. Su mano se deslizó entre las capas de tela. Ariadne se encogió como si se hubiera quemado y tembló. Realmente era una sensación intensa que solo había experimentado en su vida anterior. Alfonso. Ella suplicó. Llevaba mucho tiempo retorciendo las piernas. La falda se subió junto con el verdugado, revelando sus muslos blancos. Pero ni ella misma sabía por qué suplicaba. Pensó que le estaba pidiendo que no lo hiciera, pero si Alfonso realmente se detuviera, seguramente rompería a llorar. Alfonso, que levantó la cabeza ante la súplica de Ariadne, le mordió la punta de los dedos. El guante de seda que llevaba en la mano derecha intacta se deslizó y se quitó. Ari. Tú realmente. Ariadne, con su aspecto desordenado, era más hermosa que cualquier mujer, pintura o estatua que él hubiera visto en su vida. Subjetiva y objetivamente. Al ver con sus propios ojos la belleza densa que parecía a punto de estallar, no pudo evitar admirarla. Locamente hermosa. Empujó con la punta del pie el guante de seda de su mano derecha, que se había quitado y arrojado debajo de la cama. Alfonso susurró jugueteando con la punta de los dedos de Ariadne con sus labios.
No cubras tus bonitas manos y no uses esas cosas en el futuro. Es incómodo. Además, no tienes cicatrices en la mano derecha. Ariadne, que estaba acalorada y con la mente confusa, sintió que la sangre de todo su cuerpo se enfriaba unos 3 segundos después de escuchar esas palabras. Cicatriz. Ella levantó su mano derecha y la extendió frente a los ojos de Alfonso. ¿Esto lo ves? Alfonso miró a Ariadne con incredulidad y luego volvió a posar sus labios en su mano derecha. ¿De qué hablas? No hay nada ahí. La que está herida es la mano izquierda. Ella, pálida, miró su mano izquierda. Desde la punta de los dedos hasta el codo, estaba tan roja como si la hubieran sumergido en la sangre de una vaca recién sacrificada. Hoy había tirado los guantes en algún lugar del bosque. Es decir, desde el primer momento en que conoció a Alfonso, su mano no llevaba guantes. Ariadne sintió que toda la sangre de su cuerpo se le escapaba. Se levantó de un salto y se puso de pie. Esto se ve, lo has estado viendo todo el tiempo, desde el bosque. Ante el cambio repentino de la mujer, Alfonso también levantó la cabeza que tenía hundida. Ariadne gritó. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Su voz se elevó casi a un grito. Alfonso le agarró la muñeca. Suelta mi mano. Ariadne apartó la mano de Alfonso, pero sus labios tocaron sus dedos primero. Esta vez era la mano izquierda. ¿No te da asco? Ariadne se echó hacia atrás de nuevo y gritó indignada. Aunque ahora estaba curada, en un tiempo esa mano había estado llena de pus y costras de sangre. Todo había sido obra suya. Todo esto se veía. Esto. Las lágrimas se acumularon en sus grandes ojos verdes. Abuela. Abuela. Dijiste que estaría bien en un mes. Yo. Alfonso la miró fijamente, ella rechazaba cualquier contacto. Como si me hubiera vuelto tonta. No estrictamente hablando, en realidad fue Alfonso quien se volvió tonto. Ariadne solo había intentado obtener su puesto de princesa mediante un engaño absurdo. ¿Cómo se atrevía una mujer sin estatus, sin cuerpo, sin nada intacto, a aspirar al lado del príncipe? Ella no podía ni siquiera caminar por el palacio con las manos desnudas. Al darse cuenta de lo que había intentado hacer, visto objetivamente, las lágrimas cayeron de los ojos de Ariadne. Yo no quería hacer eso. No quería engañar. Pensé que me había vuelto íntegra con la ayuda de la magia. Incluso yo, esta deficiente, por un breve momento me equivoqué al pensar que si me miraban con la lente más parcial y favorable, quizás sería digna de tu lado. No sabía por dónde empezar a explicar, ni siquiera si sería posible explicarlo. Se sentía miserable. Soy una mujer sucia, una mujer incompleta, mi cuerpo, mi mente, no tengo derecho a estar en este lugar. Debería haber mantenido el juramento de caballero que le había hecho. Lo mejor que podía ofrecerle era lealtad, no amor. De pie, cubrió su brazo izquierdo con la mano derecha y lloró sin cesar. Su piel blanca, su cabello ébano y la marca roja del pecado se entrelazaban sin fin. El silencio de Alfonso parecía que la iba a matar. Después de un largo, muy largo tiempo de solo mirarla en silencio, Alfonso de repente se quitó su camisa blanca. Sus abdominales tensos y sus oblicuos internos se movían con cada movimiento de su torso. Pero lo que captó la mirada de Ariadne fue otra cosa. Alfonso, eso es. En el vientre del príncipe una horrible cicatriz, como una enorme serpiente, se enroscaba. La cicatriz, sin duda una herida de espada, comenzaba un poco debajo del ombligo, rodeaba el costado, pasaba por la cadera y se extendía hasta el muslo. Alfonso preguntó con calma. ¿Estoy sucio? Ariadne negó con la cabeza enérgicamente. No, nunca. Él tomó su mano izquierda y la colocó sobre la herida de su abdomen. Sobre la carne cicatrizada del hombre, roja e irregularmente curada, se posó la mano derecha de la mujer, tan roja como la sangre. Si tengo que cumplir la regla no escrita de que no puedo estar en el palacio si se revela una fealdad física, entonces yo también debo irme. Yo soy igual. Él guió la mano de Ariadne a lo largo de la cicatriz. Esta cicatriz fue una herida infligida por un aliado que se había infiltrado en el campamento al comienzo de la Guerra de Santa. El asesino, que era del lado del condado de Achenbach, parecía haber intentado matar al príncipe Alfonso, ya que cada vez perdía más méritos ante los subordinados del príncipe.
Nunca se reveló su verdadera intención ni el cerebro detrás de todo. Por mucho que se mirara, parecía ser obra de uno de los oficiales bajo el mando del Gran Duque de Oldenburgo, pero Alfonso, en su situación de entonces, que dependía de todo del Gran Duque, no podía protestar abiertamente ante él. El asesino levantó su espada larga y la clavó en el abdomen del príncipe dormido, y Alfonso, que abrió los ojos en el último momento, rodó a un lado y salvó su vida. Y el señor Elko, que dormía una siesta junto a la tienda del príncipe, corrió apresuradamente y, con un solo brazo, mató al asesino de forma precaria. Príncipe. Si Alfonso caía, todos caerían, por lo que el ataque al príncipe era un secreto absoluto. El señor Elko, que había sido nombrado caballero y por lo tanto, no necesitaba servir a nadie más, se encargó de todo en secreto y en silencio. Después de ese incidente el señor Elko se convirtió en el incondicional confidente de Alfonso. Pero todo eso era cosa del pasado. Alfonso suspiró desde lo más profundo de su vientre al ver la pequeña mano de Ariadne acariciando su abdomen. Él había renunciado a todo por esta mujer. Probablemente fue en el momento en que le cortó la cabeza a Elko. No solo cosas materiales como el trono, sino también valores más elevados como las relaciones pasadas, la amistad, la culpa y el arrepentimiento. Ahora, esta mujer era todo lo que él tenía. Por lo tanto, él también quería ser el mundo para ella. La pequeña mano de ella acarició la cicatriz del bajo abdomen y luego siguió el camino ya trazado hacia el hueso ilíaco. Uf. La respiración de Alfonso se volvió más agitada. Sin saber si lo sabía o no, la mano de Ariadne bajó cada vez más a lo largo de la cicatriz. El dolor punzante en el bajo abdomen ciertamente no se debía a que una vieja cicatriz se hubiera reabierto. Ari. Alfonso tomó a Ariadne por los hombros. No me importa en qué estado estés. Si tu mano está roja o si te falta una, si eres condesa o de la realeza, o una esclava mora, realmente nada importa. No importaba si tenía un prometido en el pasado, hasta dónde había llegado con esa persona, o incluso si tenía un hijo o era una asesina. Lo importante era que ella estaba frente a él y que su calor corporal estaba conectado. Alfonso acercó sus ojos inyectados en sangre, de color gris azulado, al rostro de Ariadne y preguntó: ¿Confías en mí? Ella levantó la cabeza y miró el rostro de Alfonso. Ariadne asintió vigorosamente con los ojos llenos de lágrimas. Fue una afirmación débil pero firme. Alfonso asintió a su vez y, sujetando a Ariadne por ambos hombros, la empujó hacia la cama. Ariadne obedeció dócilmente. Había muchísimas cosas que quería y debía decir. Cómo te dolerá, o si no tenía miedo, o la promesa de que solo confiará en él. Pero al final, la única palabra que susurró Alfonso fue: Te amo. Más que a nadie en este mundo, incluyéndome a mí. Al mismo tiempo que esas palabras, el velo de la selva virgen, que nunca había sido invadido, se rasgó. Y un nuevo mundo se abrió.